Saludos, hoy es jueves 15 de octubre y en este breve informativo de ENI con más, la jueza federal Amy Coney Barrett, nominada a la Corte Suprema, no dice si la separación de familias migrantes está mal. Durante su tercera audiencia ante la Comisión de Asuntos Jurídicos del Senado, Barrett fue cuestionada por el demócrata Cory Booker sobre la separación de niños migrantes de sus padres en la frontera con México, pero la magistrada indicó que no podía ser arrastrada a un debate sobre la política migratoria de la administración Trump. También hoy, en ENI con más, este jueves, el presidente Donald Trump y su rival demócrata Joe Biden participarán en diferentes foros televisivos en lugar del debate presidencial previsto inicialmente y en el que los votantes habrían visto a los dos candidatos interactuar y discutir los problemas directamente. En California, líderes del Partido Republicano se niegan a cumplir con la orden del principal funcionario electoral de ese estado de retirar las urnas no oficiales colocadas en varios condados con apretadas contiendas para un escaño en la Cámara de Representantes. El hijo menor del presidente Trump, Barron, había dado positivo en una prueba de detección del nuevo coronavirus, pero ahora sus resultados son negativos. Así lo informó el miércoles la primera dama, Melania Trump. La Casa Blanca propone un nuevo plan de estímulo económico de 1.8 billones de dólares. Bajo esta propuesta, se enviaría un segundo cheque de alivio de $1,200 a los adultos que califiquen y los dependientes menores de edad podrían recibir $1,000 cada uno. Esos son los temas para esta nueva edición de ENI con más, informándolos siempre con la verdad. Empezamos. En su último día de preguntas ante el Comité de Asuntos Jurídicos del Senado, la juez federal Amy Coney Barrett, nominada a la Corte Suprema de los Estados Unidos, se negó a abordar temas clave. La magistrada federal no quiso decir si la práctica de la administración Trump de separar a niños migrantes de sus familias en la frontera con México estuvo mal. Durante la primavera y el verano de 2018, el gobierno del presidente Donald Trump separó a más de 2.500 niños migrantes de sus padres en la frontera sur del país. La práctica fue ampliamente considerada como inhumana por dirigentes, legisladores y grupos religiosos de todo el mundo, incluyendo el Papa Francisco. Investigaciones posteriores concluyeron que probablemente miles más fueron separados de sus familias, pero la falta de registro del gobierno hizo imposible saber realmente cuántos, y el gobierno federal continúa enfrentando un proceso en los tribunales sobre esta controvertida política migratoria que debió terminar en julio de 2018. En su tercera audiencia de confirmación, el senador demócrata de Nueva Jersey, Cory Booker, le preguntó a la juez Barrett si estuvo mal implementar esa práctica migratoria, y a pesar de que varios tribunales se han pronunciado en contra de esta estrategia de Trump, la juez respondió diciendo que ese es un tema que podría conllevar a un candente debate político, por lo que no podía expresar su opinión al respecto. Do you think it's wrong to separate a child from their parent, not for the safety of the child or parent, but to send a message? As a human being, do you believe that that's wrong? Well, Senator, I think you're trying to engage me on the administration's border separation policies, and I can't express a view on that. So I'm not expressing assent or dissent with the morality of that position. I just can't be drawn into a debate about the administration's immigration policy. En tanto, expertos afirman que su postura refleja cómo Barrett actuará en caso de ser confirmada para la Corte Suprema y que este tribunal deba decidir una controversia electoral si el presidente Trump y el aspirante demócrata Joe Biden llevan la contienda al Supremo. Muchos consideran que el silencio de Barrett o sus opiniones deberían tomarse en cuenta para entender cómo ésta actuaría en la Corte Suprema. Es por ello que, según expertos, la jueza ha evadido otros asuntos como la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio, Obamacare, los derechos electorales y otros temas que impactan a la comunidad latina en los Estados Unidos. Por ejemplo, si el presidente Trump tiene el derecho de postergar las elecciones, argumentando la necesidad de independencia del Poder Judicial.
Barrett se negó a responder las preguntas de la senadora Amy Klobuchar sobre si la votación por correo era esencial para millones de estadounidenses y las preguntas de la senadora Kamala Harris sobre el racismo en Estados Unidos. La juez se limitó a decir someramente que esa es una cuestión de política sobre la que no puede expresar su opinión. Do you accept that COVID-19 is infectious? I think, yes, I do accept that COVID-19 is infectious, that's something of which I feel like, we could say you take judicial notice of. It's an obvious fact, yes. Do you accept that smoking causes cancer? I'm not sure exactly where you're going with this, but, the notice that smoking causes... The question is what it is. You can answer it if you believe yes or no. Senator Harris, yes, every package of cigarettes warns that smoking causes cancer. Este jueves se celebró la cuarta y última sesión de la audiencia de la juez Barrett. Miembros de la Comisión de Asuntos Jurídicos en el Senado escucharon a testigos externos a favor y en contra de su nominación. Y el próximo 22 de octubre se llevará a cabo la votación en el comité y el voto en el Pleno del Senado quedará para la semana del 26 de octubre, una semana antes de las elecciones. Barrett, una conservadora de 48 años de edad, fue nominada por el presidente Trump para ocupar la vacante que dejó la fallecida jueza liberal Ruth Bader Ginsburg en el Tribunal Supremo. El mandatario y los republicanos esperan que Barrett sea confirmada en el Senado la semana del 26 de octubre. I'm very happy to say that I think racial discrimination still exists in the United States, and I think we've seen evidence of that this summer. The work that some of the justices may have done on Bush v. Gore is reason to recuse. That is certainly not what I meant. What I meant is that in every case, judges have an obligation to consider the issues, and they may conclude no. So what I meant to be saying was just not to take a position, so I just want to make that answer clear. En lo que respecta a las elecciones, el presidente Donald Trump tenía previsto debatir esta noche contra el aspirante presidencial demócrata, el ex vicepresidente Joe Biden, pero ese debate fue cancelado y ambos hoy participarán en asambleas donde competirán por la audiencia televisiva. El segundo debate presidencial se iba a celebrar en la ciudad de Miami, pero después de que Trump dio positivo al coronavirus, la comisión de debates decidió que se llevara a cabo de manera virtual. Sin embargo, el mandatario se negó a participar, lo que obligó a suspenderlo. Y hoy, Trump y Biden competirán respondiendo preguntas en foros televisados en horario de máxima audiencia a las 8 de la noche y desde diferentes ciudades. Trump saldrá en la cadena NBC desde el Museo de Arte Pérez en Miami y Biden en la ABC desde Filadelfia. Y antes de ello, los dos se ocupan de diferentes necesidades electorales. Trump participó en un mitin político al mediodía en Carolina del Norte, un estado en disputa, y Biden participó en una recaudación de fondos en un evento virtual. El foro de Trump será al aire libre, siguiendo las pautas establecidas por las autoridades sanitarias y en consonancia con todas las reglas del gobierno. El mandatario se sentará a casi 12 pies de distancia de Savannah Gutierrez, la moderadora del acto, y a todos los asistentes se les exige portar una mascarilla. Trump también ha estado tratando de mantener en el bolsillo el apoyo de dos sectores que hace no mucho tiempo consideraba que estaban asegurados: los grandes empresarios y el estado tradicionalmente republicano de Iowa, el cual ganó por un amplio margen en 2016, pero donde ahora las encuestas muestran el ascenso de Biden. En un discurso para empresarios, el miércoles, Trump resaltó su compromiso con la reducción de impuestos y aseguró ser la mejor opción para una economía más fuerte. El ex vicepresidente Biden, por su parte, ha acusado a Trump de tratar de confirmar a Barrett para la Corte Suprema rápidamente, solo para reforzar sus posibilidades de derogar la ley de salud asequible Obamacare, lo cual calificó como, cito, un abuso de poder. Biden lleva la delantera en todas las encuestas nacionales y Trump va empatado o rezagado en estados clave, lo cual refleja la gran necesidad del mandatario de aprovechar una plataforma nacional para defender su candidatura ante los votantes a menos de 3 semanas del día de las elecciones.
La aspirante vicepresidencial demócrata Kamala Harris tuvo que cancelar los eventos de campaña pautados para este jueves en Carolina del Norte, tras confirmarse que 2 integrantes de su equipo dieron positivo al COVID-19. La campaña de Biden también se vio obligada a suspender hasta el domingo todos los eventos de campaña, pero asegura que ni Biden ni Harris estuvieron expuestos al coronavirus, a pesar de que compartieron varias horas en un evento de campaña en Arizona el pasado 8 de octubre y en varias reuniones privadas y una rueda de prensa en un aeropuerto. Dicen que los presentes portaban mascarillas todo el tiempo y que el ex vicepresidente y la senadora por California han dado negativo en todas las pruebas de detección que le han realizado desde ese entonces. Seguimos con más de las elecciones. Después de que se han emitido más de 1.5 millones de votos en California, los líderes del Partido Republicano en ese estado dijeron el miércoles que no cumplirán con la orden del principal funcionario electoral de retirar las urnas no oficiales colocadas en los condados de Los Ángeles, Fresno y Orange. Los líderes republicanos en California dijeron que colocaron esas urnas en los condados con apretadas contiendas para un escaño en la Cámara de Representantes, pero se han negado a decir cuántas o en qué lugar exacto las habían colocado y cuántas boletas han recogido en estas. El secretario de Estado, Alex Padilla, y el fiscal general estatal, Xavier Becerra, ambos demócratas, señalaron que esas urnas son ilegales y ordenaron a los republicanos que las retiraran para el jueves. Y es que temen que los votantes las confundan con las urnas oficiales que fueron instaladas y son supervisadas por los funcionarios electorales de los condados. Sin embargo, un abogado del Partido Republicano dijo que esas urnas cumplen con la ley de cosecha de papeletas de California, la cual permite que la gente recolecte las boletas y las entregue a las oficinas electorales del condado. Tom Hiltack señaló que todas las urnas de los republicanos están en espacios cerrados en la sede del partido en los condados, así como en iglesias o tiendas que han aceptado participar. Añadió que las urnas están cerradas y que son supervisadas. La ley estatal californiana define el buzón de voto por correo como un receptáculo seguro establecido por un funcionario electoral de un condado o ciudad. Los partidos políticos en ocasiones recogen las boletas de sus simpatizantes y las entregan en las oficinas electorales del condado, lo que se conoce como cosecha de papeletas. Algunos estados han prohibido esta práctica, pero ella es legal en California. Continuamos con la crisis del nuevo coronavirus. En Estados Unidos, según datos de la Universidad Johns Hopkins, casi 8 millones de personas han contraído el COVID-19 y más de 216.500 han muerto por esta pandemia. Se estima que 46 estados de la nación reportan un aumento en el número de nuevos casos y el peor rebrote se reporta en los estados del centro y del noroeste. Como promedio, la semana pasada, más de 50,000 personas dieron positivo al COVID-19 diariamente, coincidiendo con la llegada del otoño y de la temporada de influenza. Una de las grandes preguntas que se hacen muchos es: ¿afecta la vacuna de la gripe las opciones de contraer el COVID-19? Expertos dicen que la vacuna contra la influenza lo protege del flu estacional y no del coronavirus, aunque los primeros síntomas de ambas enfermedades son tan similares que quienes tienen la gripe podrían pensar erróneamente que padecen del nuevo coronavirus. Pero la vacuna de la influenza es especialmente importante este año, por lo que los Centros para el Control y Prevención de las Enfermedades, CDC por sus siglas en inglés, instan a la población a ponerse la vacuna en inyección o spray nasal a finales de octubre, para que ni los médicos ni los hospitales enfrenten la carga adicional de tener que tratar el flu en medio del rebrote de la pandemia del COVID-19. Según los CDC, la vacuna le evitaría caer enfermo de gripe y la protección que ofrece tarda 1 o 2 semanas en hacer efecto. Aunque la vacuna no es perfecta, los estudios demuestran que si los inmunizados caen enfermos, no lo hacen de gravedad.
En tanto, uno de los contagiados con el coronavirus era el hijo menor del presidente Trump, Barron, de 14 años de edad, quien contrajo el nuevo coronavirus, según informó su madre, la primera dama Melania Trump, después de que sus padres arrojaron resultados positivos 2 semanas atrás. Anteriormente, la Casa Blanca había dicho que Barron había dado negativo al COVID-19, pero una prueba posterior mostró que este también había contraído el virus y ahora, según su madre, da negativo, al igual que la primera dama y que el presidente Trump. Barron tested positive. Within 2 seconds, it was, Barron is just fine now. He's tested negative, right? Because it happens. People have it and it goes. Get the kids back to school. We got to get the kids back to school. Get them back to school. All right? Get them back. Get them back. And when I had it, you might have read, maybe most of you don't know this, but I had it too. I didn't love it, but it's a little tough and you have a temperature and you don't feel good. And the scarier part is, where's it going? En un mensaje publicado en las redes sociales, Melania dijo que cuando fue diagnosticada con el coronavirus, lo primero que pasó por su mente fue su hijo y que este dio negativo en las pruebas de detección, haciéndola sentir aliviada. Insistió que su miedo se volvió realidad cuando le volvieron a realizar la prueba y Barron dio positivo al COVID-19. Agregó que el joven es un adolescente fuerte que no desarrolló síntomas y sonando un poco como el presidente Trump, la primera dama dijo que estaba contenta de que los tres pasaron por este problema al mismo tiempo para poder cuidarse mutuamente y pasar tiempo juntos, aunque el mandatario fue el único que fue hospitalizado. Melania reconoció que miles de familias enfrentan serios problemas de salud por la pandemia y dijo haberse sentido con suerte de haber tenido síntomas mínimos, dolores corporales, tos y dolores de cabeza, y que se sintió extremadamente cansada la mayor parte del tiempo. Indicó que fue atendida por el médico de la Casa Blanca, el doctor Sean Conley, comandante de la Armada, que también lideró el equipo médico que monitoreó al presidente Trump. Pero la primera dama ha protegido la privacidad de su hijo y no explicó la razón por la que el diagnóstico de Barron no se dio a conocer antes. Policías de Nueva York también están sufriendo un rebrote del nuevo coronavirus. El número de oficiales con síntomas de esta enfermedad ha ido aumentando, tal y como sucedió en la primavera, durante el primer azote de esta pandemia en la Gran Manzana. En un mensaje grabado en video, el comisionado de policía, Dermot Shea, pidió a los oficiales cubrirse la cara y tomar otras precauciones después de que en los primeros 6 días de este mes, 36 miembros de la uniformada neoyorquina se reportaron por teléfono como enfermos con sospecha del COVID-19. Al principio de la pandemia, el virus golpeó con fuerza a la policía neoyorquina. Casi 6,000 miembros dieron positivo al coronavirus y hubo 46 muertes, la gran mayoría en los meses de abril y mayo. En abril, en plena crisis de la pandemia, al menos 23% de los paramédicos y 15% de la fuerza policial de la Gran Manzana estaba fuera de servicio por causas médicas y mensualmente, durante los meses de julio, agosto y septiembre, unos 42 policías llamaron por enfermedad a las autoridades, por lo que el comisionado Shea pidió a los oficiales redoblar las precauciones de seguridad con ellos mismos y ante sus compañeros. En el video, Shea dijo que en la comisaría 48 del Bronx se registran 5 casos del coronavirus y 4 más en la comisaría 71 de Brooklyn. Como hemos informado, la crisis del nuevo coronavirus ha traído consigo graves secuelas económicas y para paliar la situación, la Casa Blanca y el Congreso continúan negociando un nuevo plan de alivio económico, el cual beneficiaría a todos los afectados por esta pandemia. En una reunión de 1 hora con el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, logró hacer aclaraciones sobre el lenguaje del nuevo paquete de ayuda financiera y, según su portavoz, Drew Hamill, un área importante de desacuerdo continúa siendo que la Casa Blanca no comprende la necesidad de un plan de prueba estratégico nacional.
Hamill dijo que Pelosi piensa que deben reabrir la economía y las escuelas de forma segura y pronto, y para ello, los científicos proponen implementar un plan estratégico de pruebas. Las negociaciones continuarán este jueves, y para ello, los equipos de Pelosi y Mnuchin intercambiaron documentos e información sobre sus propuestas. Aún así, en una conferencia global, el secretario del Tesoro dijo que será complicado llegar a un acuerdo sobre un nuevo plan de alivio antes de las elecciones. Pelosi, por su parte, según su vocero, rechaza la propuesta del presidente Trump de 1.8 billones de dólares, superior a otros planes republicanos, pero lejos de los 2.2 billones de dólares propuestos por la legisladora demócrata. El proyecto de la Casa Blanca, presentado el 9 de octubre, incluye el pago directo de $1,200 a todos los adultos que califiquen y $1,000 para cada dependiente menor de edad. Bajo la propuesta de Trump, también se darían $400 semanales a los desempleados, $300 mil millones para los gobiernos locales y estatales, $25 mil millones a las aerolíneas y $135 mil millones para las pequeñas empresas. En tanto, el plan de alivio de los demócratas es de unos $2.2 billones y este incluye una segunda ronda de pagos directos de $1,200, el pago semanal de $600 en beneficios federales por desempleo y varias disposiciones como $436 mil millones en fondos para incentivar la economía de las ciudades y estados, $282 mil millones para la educación y el cuidado infantil y fondos para las aerolíneas y negocios gravemente afectados por esta pandemia. La propuesta de los demócratas fue aprobada en la Cámara de Representantes, pero no fue aceptada por los republicanos en el Senado. Los legisladores continúan negociando y los beneficios podrían cambiar en el transcurso de los días. Así terminamos esta nueva edición de ENI con Más. Muchísimas gracias por su tiempo y su confianza, invitándolos a que me sigan en todas las redes sociales. No se olviden de inscribirse a este canal de YouTube, de darle like a este video y de compartirlo. Deseándoles a todos muy buenas noches. Más noticias, el viernes los espera ENI con Más. Hasta la próxima.